de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario a nuestro invitado, el doctor Boaventura de Sousa Santos. Preside esta ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, doctor arquitecto Héctor Floriani. Lo acompañan el señor Boaventura de Sousa Santos, el señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado Franco Bartolacci, en su condición de padrino del doctorando. Se encuentran presentes además el vicerrector de la UNR, Fabián Viciré, los señores decanos de las facultades de esta Casa de Altos Estudios, señores vicedecanos, integrantes del Consejo Superior de esta Casa, secretarios rectorales, gabinete de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, autoridades municipales, docentes, graduados, estudiantes, público en general. Acto seguido, y para dar comienzo a esta ceremonia, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino y a continuación vamos a escuchar el himno de Portugal. El señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado Franco Bartolacci, en su carácter de padrino del homenajeado. Estimado profesor Boaventura de Sousa Santos, señor rector de nuestra universidad, colegas decanos y decanas, vicedecanas de unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario, autoridades nacionales, provinciales y locales, señores representantes de los trabajadores docentes, de los estudiantes, docentes, no docentes, estudiantes, queridos amigos y queridas amigas. Sería injusto comenzar estas palabras sin agradecer públicamente a la profesora Sandra Mazzoni, quien tuvo la fantástica idea de proponer a Rosario como sede del primer encuentro internacional de metodologías participativas de la red Certipensante, que hoy nos permite recibir a representantes de organizaciones sociales y a colegas de 14 países, a quienes damos formalmente la bienvenida a nuestra ciudad, a su universidad pública y a nuestra casa, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. También agradecer la colaboración y el compromiso de la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra universidad, al equipo de gestión de extensión de nuestra facultad, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y fundamentalmente ponderar el programa Origen que nuestra universidad implementa a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que permite colaborar para que visitas de esta relevancia y magnitud puedan ser posibles. Todos han hecho posible que hoy tengamos el enorme placer de contar con la presencia de Boaventura de Sousa Santos. Por cierto, se trata, a mi juicio, de uno de los intelectuales más lúcidos de nuestro tiempo. Y es un enorme privilegio, estimado Boaventura, darle la bienvenida a la Universidad Nacional de Gestión Pública y Reformista. Un honor en representación de nuestra facultad y de los universitarios en su conjunto, recibirlo en nuestro cuerpo de profesores,
objetivo que persigue la entrega de este título, en reconocimiento a su trayectoria académica, a su compromiso político en defensa de la democracia, los derechos humanos y la emancipación de los pueblos, a su pensar sensible, comprometido y situado, a su hacer intelectual despojado y atento a los procesos políticos, sociales y económicos complejos que atraviesan nuestra región y el mundo. Podría hacer mención en estas breves palabras a esa extensa trayectoria académica, a la lucidez intelectual a la que hacía referencia, pero entiendo que se trata de una cualidad que podría ser de usted, como efectivamente lo es, un referente ineludible del mundo académico, aunque no justificaría lo suficiente el conjunto de razones por las que lo consideramos, además de eso, un hombre imprescindible. Es que su obra, por cierto, extraordinariamente prolífera, no es solo un conjunto de textos relevantes para diagnosticar lo que nos pasa e imaginar alternativas posibles. Es también testimonio genuino de su compromiso, de esa rebeldía competente a la que nos convoca y que asumimos entusiasmados. Venimos entonces a reconocer en usted no solo una manera de pensar y de contar el mundo y sus problemas, sino también una manera de intentar hacerlo posible, que en tiempos de desesperanza colectiva, de preocupaciones profundas, a todos nosotros, a todas nosotras, nos conmueve, nos interpela y nos moviliza. Venimos a reconocer su justamente proclamada condición de intelectual de retaguardia, su vocación por trabajar para ser visibles y empoderar voces históricamente silenciadas, su compromiso por cuestionar lo establecido, su aguda crítica al pensamiento abismal de la modernidad que también constituye una hoja de ruta posible, su convocatoria a pensar desde los márgenes e integralmente el triple y complejo fenómeno del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, sus dolorosas consecuencias, imaginar su necesaria alternativa, su palabra que procede del diálogo atento, solidario y crítico, por cierto nunca condescendiente, con los procesos políticos y sociales alternativos, con el pensamiento decolonial que surge desde los movimientos sociales del sur global y epistémico, su condición de interlocutor ávido de esas expresiones de las epistemologías del sur que, como espejos de alicias en el país del horror y las resistencias múltiples, reflejan los infinitos mundos posibles que florecen cuando los pueblos se hacen cargo de su propia historia. ¿Qué es este mundo?, se preguntaba ayer una y otra vez en la apertura del encuentro de la red Sentipensante. ¿Qué es este mundo? Quizás, como alguna vez lo caracterizó Eduardo Galeano, es un mundo chambón y jodido, pero le aseguro que se transita con mayor esperanza, aún con todo y a pesar de todo, con referencias como las que usted constituye. Como universitario, quiero además reconocer y agradecerle, si usted me permite, su invitación permanente a cuestionar nuestro hacer cotidiano, nuestras propias prácticas. No es una tarea a la que estamos frecuentemente dispuestos, más bien intentamos evitarla, pero es absolutamente necesaria para poder atravesar la crisis de hegemonía, legitimidad institucional
que caracteriza a la universidad que usted evidencia en un diagnóstico que compartimos. Creo además, creemos todos, que las instituciones cuando deciden reconocer a alguna personalidad, dicen mucho del homenajeado, pero también dicen mucho sobre sí mismas. Y estamos, como usted sabe, profesor, en un año muy especial para los universitarios de Argentina y me animaría a decir de toda la región. Es el año del centenario reformista, de aquella gesta de Córdoba del 18. Y cerrar este año del centenario con su presencia es no solo para nosotros un enorme privilegio, sino también toda una declaración de principios. Es imprescindible asumir a la luz de ese centenario que los principios de la reforma no constituyen un objetivo en sí mismo, que su naturalización, su frecuente naturalización, le quita fuerzas al enorme espíritu transformador que caracterizó siempre al reformismo. Y preservar ese espíritu es la tarea, es nuestro compromiso, entendiendo aquellos postulados como un punto de partida y a su conquista como un piso de derechos sobre los que debemos imaginar y construir nuevos desafíos. Tengo la sensación, y lo he dicho ya este año muchas veces, aunque pueda parecer exagerado, de que existe tanta distancia entre la sociedad de hoy y nuestra universidad como la que existió entre la universidad del 18 y su tiempo. Y nuestro desafío es trabajar para cortar esa distancia. Aún a pesar del enorme esfuerzo que los universitarios hacemos cotidianamente para dar cuenta de nuestras responsabilidades, soy de los que cree que no hemos hecho todavía lo necesario ni todo lo suficiente, que debemos corrernos de nuestra zona de confort si queremos ser genuinos custodios e intérpretes del legado reformista. Por eso este centenario debe ser un momento para reflexionar sobre lo que pasó, pero sobre todo para hacer de esa historia un registro del presente en clave de futuro, una excusa para resignificarnos. Es una enorme responsabilidad que nos impone el extraordinario privilegio de poder llamarnos universitarios en una de las regiones más desiguales del planeta. Hacer de nuestras universidades, de nuestras facultades, instituciones modernas y de excelencia, más democráticas y feministas, comprometidas estrechamente con los problemas, la agenda y los actores de nuestro tiempo, devolverle relevancia política a la universidad pública, para que nuestros edificios sean cada vez menos un palacio de saberes clausurados y cada vez más un territorio de búsqueda y de encuentro. Su convocatoria, profesor, a imaginar y construir una reforma democrática y emancipatoria para la universidad, no solo recupera ese legado histórico del reformismo, sino que constituye para nosotros en esta línea un horizonte necesario que intentamos asumir humildemente en un hacer cotidiano genuinamente reformista. Sepa usted que en esta Universidad Nacional, que en estos hombres y mujeres que hoy lo acompañan en este reconocimiento, los sentimos contemporáneos de sueños y disputas, y que encontrará siempre en nosotros un abrazo cálido, una escucha atenta y una mano tendida para emprender todas estas tareas juntos. Bienvenido a nuestro colectivo de profesores. Muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio de contar con su visita, y sepa que los homenajeados este día somos todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias.
y muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de la universidad y en particular al señor rector y al señor decano por esta oportunidad que nos dan de compartir estos días con el profesor Boaventura. Voy a hablar en plural porque este es un texto que es colectivo. Queremos contarles que ayer, animados por los trabajos, los textos del profesor Boaventura, inauguramos este primer encuentro internacional de metodologías participativas para la transformación social con una dinámica, claro, participativa, que es una metáfora de lo que estamos sentipensando junto a colegas y líderes sociales de una docena de países. Algo que quizás hemos descuidado, al menos en la universidad, al menos desde la investigación, que arte y ciencia pueden fundar espacios participativos que no sean un complemento, un adorno, algo bonito que está al lado de lo que yo hago como investigador, sino que estén implicados en la investigación para generar nuevas alternativas. Sí, ¿cómo? Bien. Entonces, les vuelvo a contar. Generar nuevas alternativas, digo, en términos de una incorporación del arte, una conversación de arte y sociedad, que no sea entonces este complemento, este adorno, bueno, traigo a alguien para que cante, para presentar mi investigación, ¿no es cierto? Ayer fue interesante en ese sentido, esta idea de una actividad que realizamos ayer, innovadora, compartida, lúdica, poética, pero a la vez crítica y reflexiva. En nombre de los docentes y los investigadores de nuestra universidad, queremos agradecer al profesor Boaventura por su pensamiento abisal, por sus epistemologías del sur, por mostrarnos que hay un sur en cada uno de nosotros y que ubicarse desde allí, desde ese lugar en el mundo, permite una acción que puede defender y reconfigurar el mundo como una acción valiosa, que logra poner brillo en los ojos de quien lleva adelante esa acción y a la vez en los ojos de quienes participan. Nuestra búsqueda de otra participación en cada una de las propuestas presentadas en este encuentro internacional es una exploración con muchas preposiciones, del, hacia, por, desde, para el sur, en tanto subterfugio intelectual alusivo de caminos no usualmente tomados, que implican necesariamente una reorientación epistemológica para desfamiliarizarnos del norte imperial y recién entonces poder aprender luego del sur. Esto requiere muchísimo trabajo. Primero, separarse del sur como un producto pensado justamente por las teorías generales del norte. Y luego, aprender del sur resistente y reexistente, a partir de aquello que tercamente logró no ser suprimido por la dominación. Y en eso estamos, inventándonos otra participación que demanda como un primer paso necesario establecer lo comunicacional, es decir, lo que hacemos juntos, en términos de nuevas conversaciones, en todos los ámbitos, nuevos vínculos, nuevas rutinas entre estos pares que hoy tomamos habitualmente como opuestos en nuestros lugares cotidianos. Ciencia y el arte, o investigación y profesión, o investigación por disciplinas que se oponen entre sí, o tantos otros, ¿no? Tantos dualismos típicos de la uniformización global.
Quienes trabajamos en metodologías participativas sabemos que en el encuentro de esas diversidades también hay involucradas varias epistemologías, formas de conocer como por ejemplo la occidental y la indígena, que simultáneamente son ontologías, formas de ser, a partir de un entramado de relaciones enactivas que constituyen mundos al ser ejecutadas y actuadas, al surgir en su propia existencia. Mundos dentro del planeta que no son realidades separadas, ni solo representaciones, sino encuentros en la diversidad, pulsantes, interactivos, en coevolución permanente, y no siempre armónica, claro, entre grupos humanos. Mentes, culturas y artefactos están co-construidos por estos mundos particulares. Las teorías del profesor Boaventura resaltan este carácter participativo que emerge en el encuentro entre los actores y sus propios territorios. Parafraseando entonces algunos de sus textos, cada uno de nosotros, cada uno de los participantes en este encuentro, también de especialistas en metodologías participativas, hacemos parte de grupos humanos cuyos conocimientos de una u otra manera se apartan del occidental. Y al hacerlo, estos antropólogos, sociólogos, comunicadores, arquitectos, educadores, ingenieros, politólogos, médicos, veterinarios, artistas, planificadores, ambientalistas, líderes barriales, y sigue la lista. Estamos aportando otros diseños en nuestras áreas de trabajo académico y profesional, que dan cuenta de una proliferación de opciones diferentes, todas ellas escapando del monologismo de una sola alternativa global. Y les invito entonces, por último, esta tarde a continuar disfrutando de todo lo que va a ocurrir en el Encuentro Internacional de Metodologías Participativas, que será en el Galpón de la Música desde las 17, desde las 19 hay actividades muy importantes para seguir conversando respecto de estos temas. Muchas gracias. Seguidamente vamos a dar lectura a la resolución del Consejo Superior de esta universidad, número 752, de fecha 25 de octubre. Considerando que el doctor de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale, profesor catedrático de Sociología de la Universidad de Coimbra, Portugal, director del Centro de Estudios Sociales de la misma universidad y coordinador del Observatorio Permanente de la Ciencia para la Justicia Portuguesa, que tiene una vasta trayectoria académica que se destaca especialmente por la búsqueda y creación de una epistemología del sur que se funda en la ecología de saberes y prácticas de los sectores populares en defensa de la diversidad epistémica del mundo y de la horizontalidad de los conocimientos, que posee una extensa producción sobre la sociología del derecho, los nuevos constitucionalismos, los movimientos sociales, la globalización, la democracia, la interculturalidad y los derechos humanos. Es también uno de los creadores del Foro Social Mundial, entre valiosos antecedentes, que se destaca su participación en la redacción de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, en la que se reconocieron por primera vez los derechos de la naturaleza según el concepto indígena de la Pachamama o la Madre Tierra. Que la Comisión de Asuntos Académicos dictamina al respecto, aconsejando que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. El Consejo Superior de la UNR resuelve otorgar al doctor Boaventura de Sousa Santos el título de doctor honoris causa. De inmediato el señor rector, doctor Héctor Floriani, va a proceder a efectuar la toma de juramento al doctor Boaventura de Sousa Santos. Tengo el alto honor de tomar el juramento
nuestro homenajeado le explicaba en el tramo inicial que es un juramento muy pacífico, absolutamente bien intencionado y que remite a los valores de nuestro estatuto. Como nos decía el decano, es un estatuto anclado en la cultura de la reforma universitaria. A partir de que el doctor Sousa Santos nos dé el sí, pasará a integrar a título honorífico nuestro claustro de profesores. Doctor Boaventura de Sousa Santos, jura respetar y hacer respetar en cuanto de usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Seguramente el señor rector hará entrega del diploma de doctor honoris causa de esta universidad a nuestro distinguido visitante. Asimismo, le hace entrega de la resolución respectiva y una medalla recordatoria de esta Casa de Altos Estudios. Invitamos al señor rector y al señor decano a descender del estrado y a ubicarse en la primera fila. Y a continuación invitamos a ustedes a escuchar la disertación titulada Las luchas sociales en la transición de la vieja democracia para la nueva dictadura, a cargo del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Con nosotros el doctor Boaventura de Sousa Santos. Señor rector, señor decano, autoridades, colegas, estudiantes, profesores, funcionarios, todos los que han decidido acompañarnos en este momento muy grande en mi vida profesional y personal. Les quiero agradecer. Le quiero agradecer muy especial a nuestro rector, que ahora es mi rector también, este honor de poder contar con mi participación, pero el honor es mío. Mi honor de estar aquí con ustedes y quiero decirles sin retórica que realmente todo haré para poder merecer este grado y poder compartir con ustedes las inquietudes, las aspiraciones de la defensa de la universidad, de la democracia, por una sociedad mejor y un otro mundo posible, por lo cual habemos luchado y seguimos luchando y no vamos nunca a desistir de luchar, mismo si los tiempos en que vivimos son difíciles. Por eso para mí, de alguna manera, esta ciudad que me ha atraído hace tanto tiempo, cuento con las primeras invitaciones que recibí de esta ciudad y de esta universidad de más de 20 años, cuando estábamos aquí muy entusiasmados con el presupuesto participativo, que yo había estudiado y publicado un libro sobre democracia y participación con base en mi trabajo en Porto Alegre.
Este trabajo era conocido y entonces las autoridades locales querían mucho que yo pudiera consultarles y realmente por escrito hicimos algunas cosas, pero mi agenda no me permitió venir. Pero ahora, más tarde que nunca, es mejor siempre y mejor por todas las razones. Por un lado, porque veo una ciudad tan paradigmática para mí en muchos aspectos. Yo que soy un hombre de ríos, realmente me quedé impactado, como me quedé impactado ayer en el río Paraná, porque soy un hombre del río Mondego, de un pequeño país que se llama Portugal, donde todo es muy pequeñito, pero el Mondego es grande. Y también Asia en Portugal es desobediente, también como este. Todos los otros ríos de Portugal nacen en España. No tengo nada en contra de España. Este es el único río nacional. Entonces, yo estoy aquí con gran placer para hablar de un tema que realmente revela en qué medida nuestras universidades, si hacen su trabajo hoy, si son fieles a lo que debe ser una misión de la universidad de producir conocimiento libre, independiente, al servicio de un proyecto incluyente de sociedad, que tuvo matices enormes a lo largo del siglo. En este año que celebramos la reforma de Córdoba, la reforma universitaria, de un impacto brutal en todo el mundo, en todo el continente y en todo el mundo. Si la universidad se mantiene, tenemos que saber en nuestras universidades hacer preguntas fuertes, mismo si las respuestas son débiles, porque el contexto no nos permite dar una respuesta fuerte. La pregunta fuerte que les quiero proponer hoy es esta: ¿es democracia compatible con capitalismo? Punto de interrogación. Es una pregunta provocatoria, porque de hecho, realmente democracia empezó a ser un régimen político aplicado solamente en las sociedades capitalistas. ¿Qué es eso de preguntar si es compatible? Si solamente en las sociedades capitalistas ha habido democracia. Si nos vamos a los griegos, a la teorización de Aristóteles, por ejemplo, de la democracia, Aristóteles es bastante contrario, exactamente porque democracia sería el gobierno de los ignorantes, de los que no tienen capacidad para gobernar, y por eso sería un desastre. Fue siempre un sistema de gobierno, un régimen de gobierno, mejor diciendo, que se fue dejando para la utopía, porque no se podría realizar. Y es después de la Revolución Francesa que de alguna manera empieza esa capacidad, después de un trayecto muy complicado en Europa, porque es de este continente que tenemos que hablar en este contexto. Si hablamos de la democracia eurocéntrica de que estoy hablando ahora, después podemos hablar de otras, en que los filósofos y todo el Enlightenment, todo el iluminismo, durante el siglo XVII, hace su crítica al sistema del Estado absoluto, pero no interviene. Son los salones, son las discusiones, son los clubes, son las sociedades secretas, donde se discute el principio democrático, pero se deja el Estado absoluto sin tocar, sin criticar directamente y sobre todo sin atacarlo. Porque el Estado absoluto, que fue teorizado por Hobbes, decía muy claramente esto: si ustedes quieren paz y protección, tienen que acabar con la participación política. Y así que nace el homo privatus, la persona humana privada. O sea, tú puedes tener tu religión, tu opinión, pero mantiene a nivel privado, porque no puedes participar políticamente porque el Estado no le permite. Ese es, digamos, el arreglo del siglo XVII que va a llegar hasta la Revolución Francesa, donde los filósofos finalmente intentan de
que sus ideas se transformen en una idea política y tenemos entonces la Revolución Francesa y los principios de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Entonces es un ciclo, la idea de la soberanía popular. Mismo si nosotros no utilizamos una definición maximalista de democracia como es la mía, que para mí democracia es toda la transformación de relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida. Y por eso democracia se hace en la familia, en la escuela, en la universidad, en las esquinas, en los bares, en la calle y también obviamente en la ciudad política. Pero mismo no entrando en esto, hay un principio de soberanía popular que obviamente entra en colisión directa con el principio del capitalismo, que es acumulación infinita, concentración de la riqueza. ¿Cómo vamos a articular estos dos principios? La primera manera de regular es muy interesante. Es permitir que solamente participen en la democracia los capitalistas. Y entonces, por supuesto, los capitalistas no van a hacer nada que dañe la democracia, porque sería dañar el capitalismo. Y es todo el modelo que va a durar décadas de la democracia censitaria. O sea, solamente votan los propietarios. Obviamente que los trabajadores no votan. Y no votan ¿por qué? Porque no tienen autonomía. Porque la democracia, como decía Aristóteles, exige una autonomía. Un trabajador está debajo del dominio de su patrón. Y por eso va a votar en que el patrón le dice, vota aquí, vota ahí, ¿no? No es autónomo, no debe votar. La mujer tampoco. La mujer es dependiente del marido o del compañero. El marido le dice, vota aquí, vota ahí. La mujer no debe votar. Obviamente que no votaban los esclavos. Obviamente que no votaban los siervos. O sea, la gran parte de la población no votaba. Esta democracia había resuelto el problema del conflicto al excluir la gran mayoría de la gente de la participación política, ¿no? Este modelo es un modelo que va a ser muy importante en la democracia que nosotros consideramos una de las más consistentes del Occidente, y que a mi juicio hoy en día no es una democracia, que es los Estados Unidos, y que van, por ejemplo, después de la guerra civil entre el norte y el sur, en que el sur racista, esclavagista, va a perder, surge un problema. Los americanos del norte eran demócratas, querían que los negros pudieran votar. Ganaron la guerra civil, además de una guerra de 4 años extremadamente violenta, millones de gente muerta. Y ahora, se ganaron la guerra, en el sur los negros son la mayoría. Entonces los negros van a gobernar el sur de los Estados Unidos. No. Por décadas y décadas los negros fueron excluidos por un arreglo, una cedencia de los demócratas del norte, que prefirieron tener un Estados Unidos, y sacrificar a los negros, y sacrificar la democracia. Y por eso por décadas van a encontrar múltiples formas. Gerrymandering es una de las más conocidas. Vote suppression, la cuestión de la literacia para poder votar, y tantas y tantas y tantas otras. Es maravilloso analizar cómo la democracia es tan inventiva para excluir la democracia tan democráticamente. Entonces, esa fue la primera vez. Y fue algo que marcó bastante, y que para entender cosas de hoy no podemos dejar de pensar en ese pasado. Ainda todavía hoy, como ustedes saben, yo paso casi a la mitad en los últimos 35 años de mi vida en los Estados Unidos. Yo veo como temas como que no aparecen acá, como vote suppression, supresión de voto, impedir gente de votar. Es un tema.
la política. Encontrar los documentos, buscar los documentos para que la gente pueda votar. Porque la gente no puede votar si no tiene un documento. Y ese documento, que para nosotros es muy sencillo de obtener, es muy difícil de obtener en los Estados Unidos, muchas veces para gente más vieja, para gente más iletrada, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de esta tensión entre democracia y capitalismo es una historia larga. Vamos entonces a concentrarnos en un periodo más reciente para vermos cómo las tensiones fueron resolvidas de alguna manera. En primer lugar, tenemos que ver que hay un momento donde la democracia realmente empieza por ser muy restringida, pero lo que es maravilloso de la democracia, estamos hablando de la democracia liberal, no estoy hablando de democracia indígena u otra, ¿no? Por ahora, es que ella se puede expandir, o sea, las mujeres no tienen derecho, pero van a luchar por sus derechos. Los trabajadores no tienen derecho, van a luchar por sus derechos. Y se va expandiendo, y más gente va votando. Y esa gente puede ser realmente la mayoría. Y al ser la mayoría, hay un peligro que esa mayoría que sufre con las injusticias del capitalismo puede entender que quizás la solución mejor no es capitalismo, es, por ejemplo, socialismo. Y esto surge con una gran intensidad al final del siglo XIX, donde realmente se va a pensar que quizás la democracia puede llevar al socialismo. Y ahí empieza todo un movimiento de impedir que eso ocurra. Por un lado, ocurre por dos vías. Por un lado, ocurre por los grupos de trabajadores organizados que entendían que por la democracia, por su pasado, era imposible alguna vez llegar al socialismo. La vía democrática para el socialismo es una ilusión, y por eso no hay posibilidad de eso. La solución es la revolución. Y la revolución rusa, de que celebramos también este año los centenarios, fue la ruptura. Decir, no, esta democracia nunca nos lleva al socialismo. Es por eso una otra cosa, ¿no? Y eso va a ser de inmediato una primera ruptura que pone en peligro la idea de la democracia, ¿no? Y va a tener una respuesta de inmediato. Esa respuesta es cuando la democracia en otros países, porque Rusia obviamente es uno de los países de Europa más atrasados, y Lenin es muy claro que la revolución rusa nunca tendrá éxito si no hay una revolución alemana, porque en Alemania era donde estaba la clase obrera más desarrollada, era el país industrial más fuerte de toda Europa. Entonces se esperaba, de hecho, por los trabajadores alemanes que hicieron su propia revolución, pero esa revolución va a fracasar con el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en 1921. Entonces fracasa la revolución alemana y tenemos solamente la revolución rusa. Y la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, es un intento de contener este peligro para la democracia que es la revolución rusa, ¿no? Pero no fue suficiente. En los países que se quedaron democráticos, como Alemania y lo que llamamos Europa Occidental, la democracia siguió con mucha fuerza. Ustedes no pueden imaginar la fuerza del movimiento obrero alemán en los años 20. En los años 30 era muy fuerte, de grande capacidad organizativa. Y por eso había que resistir. Y hay un momento en que el capitalismo piensa que no hay posibilidades, tal cual los comunistas, no hay compatibilidad posible entre democracia y capitalismo. Y es así que surge el nazismo y el fascismo. Porque realmente el nazismo es muy curioso. Ustedes leen a Goebbels. Goebbels es muy interesante, él habla de socialismo, por supuesto, ¿no?
habla muy en contra de la burguesía, pero por el socialismo, nacionalsocialista. Pero el trabajo de que habla no es el trabajo organizado, es el trabajo del trabajador individual. Y por eso que en Auschwitz, en la puerta de entrada, Arbeit macht frei. El trabajo libera, pero no es el trabajo organizado, es el trabajo normal de la gente, que puede ser esclavo. Entonces, ellos saben que para realizar algunos objetivos que la democracia tendría o gustaría realizar, no se puede realizar por vía democrática. Tiene que ser el nazismo para evitar todos los excesos. Y realmente está documentada toda la articulación entre Hitler durante el día hablando en contra del capitalismo y a la noche reuniendo con todos los líderes empresarios de Alemania en ese entonces. Y todos lo acompañaron. Pensando siempre, como piensa siempre la burguesía, que puede dominar el dictador. Que lo va a manejar. Los brasileños, si hay alguno aquí, ve cómo está pasando ahora en Brasil. Está intentando de ver si van a dominar a Bolsonaro. Deberían conocer un poquito más de historia para ver que no es así tan fácil. Pero nazismo y fascismo fueron respuestas que muestran esta incompatibilidad entre las necesidades de acumulación del capital, que viene de la gran recesión, como ustedes imaginan, en 1929, de una hiperinflación en la República de Weimar, y que no es posible democráticamente resolver, tiene que ser de una manera autoritaria, prendiendo todos los oponentes. Y ahí toda la izquierda, que era dogmática, sectaria, el gran enemigo de un comunista no era un capitalista, era un socialista. El gran enemigo del socialista no era el capitalista, era el comunista. Cuando Hitler llega al poder, prende todo sin distinción. Los ilegaliza a todos. Ahora ustedes entienden por cómo mi último libro, que acaba de salir en España, se llama Izquierdas del Mundo Unidos. Porque estoy muy preocupado con todas las divisiones de las izquierdas en cuanto al fascismo va naciendo así de una manera informal en nuestra sociedad. Pero algo pasó muy importante después de todo el sufrimiento del nazismo. Y lo que pasó fue esto. Es que llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler pierde la guerra, obviamente, Berlín ocupado por los rusos, no por los americanos, que llegó un poquito más tarde. Es un sacrificio enorme para el pueblo ruso para destruir a Hitler. Y hay una idea de que vamos a partir del mundo comunista y al mundo capitalista. Ustedes saben esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que el país más desarrollado del occidente en ese entonces, Alemania, está dividido porque una parte, que llamamos la Alemania Oriental, entonces la Alemania democrática o popular, era la parte más desarrollada del imperio soviético. Por otro lado, había la Alemania occidental. Estaba destruida por dos guerras, endeudada, porque las deudas de las dos guerras perdidas fueron humillantes para la Alemania. De hecho, si ustedes leen Mein Kampf, ven cómo Hitler va a capitalizar en esta humillación de los alemanes por unas reparaciones humillantes que los franceses, los aliados, los rusos, los ingleses imponieron a Alemania. Y por eso no puede pagar la deuda. No puede pagar la deuda si quiere desarrollarse. ¿Qué vamos a hacer? Un programa de guerra que no es un programa de paz, que se va a llamar el Plan Marshall, y que todos celebramos como un plan de paz, que no fue. Fue un plan de guerra, fue un plan para permitir que Alemania occidental se desarrollara de manera a poder competir con la Alemania popular del otro lado del muro de Berlín. Y por eso en 1953 se perdona la
deuda, en 70% se perdona la deuda de Alemania. Imagínense lo que sería perdonar ahora la deuda de Argentina, 10%. Lo que sería perdonar la deuda de Grecia, que además es una deuda injusta, porque parte de ella viene de una ocupación nazi después de la guerra. La Grecia fue el último acreedor de los nazis para la guerra, porque nadie ya podía prestar dinero a los nazis al final de la guerra. Pero no, los griegos tuvieron que pagar todo. ¿Por qué? Porque ahora ya no había guerra fría. Y por eso tuvieron que pagar. Entonces, ¿todo esto para qué? Para decirles que creamos un modelo que es europeo, pero me interesa hablar de él porque se transfirió también aquí a la América Latina, por otras formas, por otros modelos, que buscaron una inclusión cada vez más de las clases obreras. Aquí en Argentina, obviamente, por una vía relativamente autoritaria, que fue el peronismo. Entonces, la forma de incluir, o en Brasil, Getúlio Vargas, son formas de inclusión de las clases populares en el sistema político que no existían antes, ¿no? Y en Europa va a ser a través de una democracia de un tipo nuevo, financiada por los Estados Unidos, y con una lógica que ustedes no pueden imaginar hoy. Es la lógica que los ricos deben pagar más impuestos que los pobres. Es locura, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo en que los ricos no pagan impuestos, son los pobres pagan, ¿no? En ese entonces, los ricos van a pagar hasta 70 o 80% de su rendimiento, de su renta en impuestos. Y así mismo son ricos, y siguen ricos. ¿Para qué? Para financiar al Estado. Para el Estado poder tener políticas públicas. Y es así que todo lo que venía del inicio del siglo se transforma en una política muy fuerte. La política de salud pública, de educación pública, universidades públicas y gratuitas, sistemas de pensiones, nacionalizaciones de las áreas estratégicas. Todo esto se logra en los años 50. En Alemania se va al punto de decidir que los obreros deben participar en la gestión de las empresas. Se llama eso Mitbestimmung, o sea, cogestión. Obreros y empresarios, los dos, colaborar. Todavía hoy, la Mercedes, la Volkswagen, en sus sedes, tienen una colaboración de trabajadores y obreros y de empresarios. Los comunes, los assets más estratégicos como agua, por ejemplo, electricidad, infraestructuras deben ser nacionalizadas. Toda una lógica que hoy nos parece absolutamente utópica, pero esto fue lo que se realizó. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Fue un momento en que nítidamente la democracia regula el capitalismo. ¿Cómo es posible que el capitalismo aceptó una política fiscal tan dura en contra de su riqueza? Aceptó las nacionalizaciones, aceptó obreros en la gestión de las empresas. ¿Para qué? Para garantizar la posibilidad de reconstruirse después de la guerra. Y entonces la democracia, vamos a pasar por un periodo que se va a llamar socialdemocracia, que después va a expandirse al resto del mundo, que pasa por la idea de que la democracia regula el capitalismo. El principio de la soberanía popular precede sobre el principio de la acumulación de capital. Y ese es un momento de relativa compatibilidad entre democracia y capitalismo. ¿Qué pasó en los últimos 30 años para que todo haya cambiado y hoy las cosas sean tan distintas? Todo cambió simbólicamente en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Porque cuando cayó el muro de Berlín, no fue el comunismo soviético que cayó. Cayó también la socialdemocracia.
cayó también la idea de que una democracia debe tener derechos sociales, políticos fuertes, y empieza una crisis muy fuerte, una crítica muy grande contra la socialdemocracia, que realmente ya ha venido en los 70, una serie de intelectuales filósofos judíos exilados en Europa, Karl Popper, Heck, Hannah Arendt y Isaiah Berlin, todos ellos van a crear una idea que para proteger la democracia, y eran todos, obviamente, antinazis, como pueden imaginar, pero su idea es que la democracia para sustituir, para subsistir, no puede dar demasiados derechos, porque si no es una sobrecarga de derechos. La democracia tiene que disminuir los derechos, ¿no? Por eso no es simplemente gente del Fondo Monetario Internacional, son intelectuales que en ese sentido están intentando de evitar lo que llaman el overload de la democracia, la sobrecarga de la democracia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nos vamos a ver una crítica fundamental y repentinamente, sutilmente, vemos que los modelos de regulación van a cambiar. Y entonces vamos a pasar por una cosa sutil que no pasa por los departamentos de ciencia política, quizás por los de Rosario, por aquí pasa todo, estoy seguro ahora, ¿no? Pero esto fue este cambio fue que en cuanto hasta 1989, como idea, fecha simbólica, la democracia regula el capitalismo, es un periodo muy corto, a partir de ahí es el capitalismo que regula la democracia. Y a partir de ahí solamente hay democracia en la medida en que el capitalismo puede progredir con su acumulación. Y todo lo que impide la acumulación debe ser destruido. Si hay una educación pública que puede impedir que es demasiado costosa, se privatiza. Si hay bienes públicos que son nacionalizados, que se privaticen. Si el Estado cobra demasiados impuestos, los empresarios no van a poder invertir con impuestos del 70%, hay que reducirlo. Pero ¿cómo va el Estado a pagar a sus funcionarios y pagar a sus profesores y pagar a la educación y la salud pública? Ah, pues claro, no hay impuestos, hay préstamos. Tienen que pedir dinero prestado al capital internacional. Ahí está la diferencia. Es que en cuanto los países, los estados cobran impuestos, son soberanos, pueden cobrar lo que quieren, imponer los impuestos, pero cuando van al mercado internacional a buscar plata de préstamos, no tienen soberanía ninguna. Ahí depende del capital financiero internacional. Una empresa de notación de crédito puede destruir la economía argentina de un día al otro por especulación. Así sí es en Grecia. De un día al otro, el aumento de la deuda pública de Grecia aumentó 20%, sin que nada pasara en la economía real. Solamente porque los jóvenes con menos de 30 años enfrentan las pantallas de computadora en Wall Street, en la City de Londres, decidieron apostar en la falencia, la bancarrota de Grecia. Y se produjo, claro, la bancarrota, porque en la Alemania era más importante salvar el Deutsche Bank de que salvar los griegos y las familias griegas. Entonces, empieza todo un sistema que está llegando a su fin, que es la idea de que el capitalismo regula la democracia. Y por eso los más jóvenes hoy no se sorprenden, pero los más viejos se sorprenden, que cuando hay elecciones, lo que viene en la primera página de los periódicos, la primera noticia de los noticieros de televisión, no es cuál es lo que dicen los ciudadanos en las elecciones, es cuál fue la reacción de los mercados. Mercados que no votan. Mercados que no son invisibles,
Son 25 empresas de capital financiero que tienen 50% del capital financiero internacional, 50 trillones de dólares, de las cuales 5 son americanas y una europea, que controlan 40% de esto. Esos son los mercados, los llamados inversores institucionales. Entonces, llegamos a un punto de que realmente el capitalismo regula la democracia. Y esto nos va a crear un problema muy grave, a mi juicio, que es la idea de que la democracia quizás es incompatible con las necesidades de acumulación del capitalismo. Si ustedes ven qué pasó, vean cómo fue la cosa, porque ahora podemos ver, y nosotros en la universidad tenemos la obligación de ver la big picture, ver el modelo más pequeño y más micro, pero también el macro. La inversión en el sistema judicial, la inversión en la política neoliberal de los Estados Unidos, en Europa, empieza de inmediato después de la caída del muro de Berlín, con una inversión brutal en la Unión Soviética, ahora Rusia, en el sistema judicial. Y lo que va a hacer es esto. ¿Cómo podemos convencer a los europeos del neoliberalismo si todos tienen partidos comunistas, partidos socialistas, que quieren redistribución social? No se puede ir directo, porque esos países tienen partidos fuertes. Entonces, hay una manera, dos maneras. La manera es esta: en todos los países que fueron la Europa occidental, nosotros vamos a entrar por la Unión Europea, por las instituciones europeas. Y entonces, hoy tenemos en Europa una Comisión Europea, un Banco Europeo, un Parlamento Europeo que es mucho más neoliberal que los Estados. Donde entraron directamente al neoliberalismo son los países que hoy son casi fascistas, Polonia y Hungría. Porque Polonia no tenía el mundo comunista, tenían salud gratuita, tenían educación gratuita, obviamente, no tenían democracia, ¿no? Y cuando pasan para el otro lado, no tenían la socialdemocracia europea porque estaban bajo el dominio comunista. Y ahí hay un cambio brutal en Polonia y Hungría, Checoslovaquia, después las dos divididas, de una nacionalización total para una privatización brutal. Es lo que tenemos hoy. Y ahora ustedes ven cómo Polonia es la más conservadora, más reaccionaria, y Hungría. ¿Por qué? Porque la prensa europea no dice una verdad, porque sería una vergüenza decirla. Es que cuando se hacen sondeos de opinión en Polonia y Hungría y la República Checa, la gente dice que estamos mejor durante el comunismo. Claro, no tenían democracia, claro que querían partidos, claro que querían libertad, pero no tenían un problema de desempleo, una educación de calidad y gratuita, una salud de calidad y gratuita, no pagamos habitación. Y ahora la situación es dramática en Polonia, es dramática en Hungría. Y este resentimiento se está virando en contra de la democracia y apelando a líderes fascistas o neofascistas. Y por eso tenemos un momento de fascismo en Europa que está creciendo. Y por eso vamos a ver cómo se está, y esta es la segunda parte de mi charla, cómo muere la democracia, cómo es que el capitalismo está de alguna manera mostrando que la democracia es incompatible, pero no está en un tiempo donde imponga una dictadura, porque no es necesaria una dictadura. Hay otras maneras de hacerlo. ¿Cuáles son las maneras? Primera manera, es que nosotros tenemos hoy dos constituciones en nuestros países. Pensemos que hay dos. Hay un constitucionalismo nacional, que es vuestra constitución, todos los países, y hay un constitucionalismo global, que son las reglas de comercio internacional
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OMC, de todas las organizaciones translaterales o multilaterales que existen. Es un constitucionalismo global que muchas veces predomina sobre el constitucionalismo local. Por ejemplo, los españoles son obligados a introducir un cambio constitucional del límite del déficit del presupuesto por imposición del constitucionalismo global neoliberal vía Unión Europea. O sea, hay dos constitucionalismos en choque. Un es totalmente neoliberal, privatístico, que piensa que la educación es una inversión, que la salud es una mercancía, que la educación es una mercancía, que las pensiones son una mercancía, porque todo es mercancía. Y las constituciones nacionales. Este es el primer choque que tenemos. El segundo choque, que está esvaziando la democracia, es que en democracia siempre hubo dos mercados. Y es muy importante ver como dos mercados de pluralismo, y que son fundamentales para entender nuestro mundo, ¿no? El pluralismo del mercado de los valores que no tienen precio, que son las ideologías. Yo soy de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de centro. Cada uno tiene su ideología. Yo soy católico, tú eres protestante, tú eres ateo. Son valores que no se pueden comercializar. Cada uno tiene sus valores. Pero hay el mercado, otro mercado, plural también, que es el mercado de los valores con precio de mercado. Son los valores económicos, el mercado económico de los valores económicos. Pero la democracia exige que estos dos mercados se mantengan totalmente independientes. El mercado de los valores que no tiene precio tiene que ser independiente del mercado de los valores que tiene precio. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Los dos mercados empezaron a fusionarse, a interpenetrarse sobre el dominio del mercado económico. Y hoy en política todo se compra y todo se vende. Es la corrupción endémica. Y esto es otro, digamos, forma fatal de destruir la democracia. Pero hay una tercera vía. Y la tercera vía es esta. También es interesante, es simple de ver, porque las cosas importantes son simples. Pero nunca simplistas, son complejas en ese sentido. Pero son fáciles de ver. La democracia asiente en un principio que es este. Procesos ciertos para resultados inciertos. Tenemos leyes electorales, tenemos leyes de, ¿cómo se dice aquí?, del recensamiento, el marco de registrar a la gente que puede votar. Todo eso tiene que ser muy cierto. Las leyes, los tiempos de televisión, la legalidad de los partidos, las firmas para un partido, los procesos tienen que ser ciertos. ¿Para qué? Para que cuando vamos a elegir un partido o las elecciones, los resultados sean inciertos. Puede ganar A, puede ganar B. Yo pasé por aquí, ahora por la universidad. Estoy seguro que este presupuesto participativo está basado en esta idea. Unos procesos ciertos, transparentes, toda la gente vio cómo era el proceso y el resultado es incierto. No sabemos cuáles son los proyectos que van a ser aprobados. Es esto, es democracia. ¿Qué está pasando? La influencia del dinero dentro de las democracias ha permitido una perversidad que está haciendo los procesos inciertos para garantizar resultados ciertos. Los que tienen más plata en nuestras sociedades tienen hoy capacidad de que si quieren que un candidato gane, o sea, si el resultado cierto que es que este candidato van a prevertir, van a manipular los procesos democráticos por financiación, por fake news, por WhatsApp, por una serie de mentiras, para manipular los procesos
para que los procesos sean inciertos, para que los resultados sean ciertos y su candidato salga elegido. Es una perversidad. Sin cambio constitucional, vean, no hubo cambio constitucional, no es dictadura. Es democracia a funcionar democráticamente, ¿no? Y a desmocratizarse totalmente, a esvaziarse totalmente de sus servicios. Por eso yo pienso que estamos en un tiempo que algunos han llamado de postdemocracia, precisamente porque el debate ideológico terminó con el muro de Berlín y de alguna manera no se ha reconstruido. Y como se dice que no hay alternativa, no hay política. Y por eso todo se despolitiza. Un gobierno puede ser destruido no por un tema político, porque son comunistas o porque son no sé qué, pero porque son corruptos. Nadie es contra la corrupción, a favor de la corrupción. Estamos todos, obviamente, en contra de la corrupción, porque ela es endémica en ese sistema. Pero la corrupción, como está siendo utilizada, es selectiva. Es para destruir al sistema democrático. Y ya no es la primera vez, en los años 90 se hizo esto en Italia, que pasó con las manos limpias. Destruir al sistema democrático, tuvimos Berlusconi. En Brasil se destruye el sistema democrático, tenemos Bolsonaro. O sea, yo pienso que la despolitización es el peor mal de la democracia. Yo pienso que hay una salida, una resistencia muy fuerte que tendremos que ver. Y esa tiene varias, yo voy a ser telegráfico, pero voy a decirles más o menos cómo estoy a ver las cosas. En primer lugar, la democracia liberal es falsa, no porque es falsa naturalmente, es porque es poca. Fíjese usted, para la gente que está en las periferias de Rosario, ¿qué significa votar de 4 en 4 años? ¿No? Tienen que vivir todos los días. Tienen quizás que comer, no sé, aquí, pero en muchas ciudades tienen que comer de la basura. No saben si puede alimentar a sus hijos. Puede estar en la casa y recibir una bala perdida, que es el gran mal de las periferias de nuestras ciudades hoy, son las balas perdidas. Esa gente, votar de 4 en 4 años, ¿cuál es el significado? Es muy poco. Entonces la democracia representativa es necesaria, pero tiene que ser complementada con la democracia participativa y la democracia comunitaria. Tendremos que encontrar formas otras de articular la democracia representativa con formas participativas, como aquí en Rosario, presupuesto participativo. Eso tiene que ser generalizado a nivel del Estado, no a nivel de región o de ciudad. La Constitución de Bolivia dice que hay 3 formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. ¿Por qué es que nosotros perdemos tanta demodiversidad? En los años 70, fíjense ustedes, los cientistas políticos, ¿cuántos tipos de democracia había? Democracia popular, democracia desarrollista, democracia de liberación, democracia representativa, participativa, directa. 30 años después hay solamente democracia liberal representativa. Las otras no existen. Perdemos biodiversidad, perdemos demodiversidad. Entonces hay que recuperar esa demodiversidad. Pero para eso es necesario que se cambie todo el sistema político partidario. Los partidos políticos de nuestro tiempo no tienen futuro. Yo pienso que hay que refundar los partidos para poder refundar una oposición de izquierda y derecha que a mi juicio es cada vez más necesaria que hay. Necesitamos de partidos movimiento. Necesitamos que partidos que son los representantes máximos de la democracia representativa tengan dentro de sí mismos mecanismos de democracia participativa. O sea, que elige
los candidatos del partido al Congreso. No son los líderes partidarios, son los ciudadanos, que son militantes o simpatizantes de este partido. En círculos de ciudadanos, como podemos intentar en España. Quien formula el programa del partido no son las élites partidarias, sino los ciudadanos que se unen en el partido. Pero es necesario una otra. Es que la democracia no hace sentido si se resuma en el sistema político. Porque como he dicho siempre, vivimos en sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas. Porque la gente, su sociabilidad depende de otros que tienen derecho de veto su vida. Me da una limosna, dame comida hoy. Es veto. Tú te puedes dar o no puedes dar porque no tienes el derecho a tenerlo. Entonces nosotros tenemos que pasar para otro tipo de democracia, pero para eso es necesario democratizar, radicalizar la democracia en toda la sociedad, como estoy a ver aquí en la universidad, en todos los dominios de nuestra sociedad. Y una otra cosa, con eso termino, porque es muy útil el trabajo que ustedes hacen aquí. Esta metodología participativa, conversacional, estratégica, tiene una importancia política hoy y en el futuro tremenda, les digo. Ustedes casi tienen que articular de inmediato el Departamento de Comunicación con el Departamento de Ciencia Política. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Es que nosotros estamos en este momento a pensar que la única manera de vencer el WhatsApp y las fake news es voltar a las relaciones face a face, cara a cara. Los partidos, los militantes, los movimientos sociales tienen que estar en contacto con la gente directamente en las periferias, con conversas, conversacional, porque es la única manera de destruir una fake news, una noticia falsa. Y esto es la parte de la destrucción de la democracia, por ejemplo, en Brasil, ascienden las fake news. Por eso estamos buscando, y este es lo más interesante para los departamentos, es lo que llamo una literacia post-internética, de volver a hablar unos con los otros y unos con los otros, a conversar, porque es la única manera que podemos, y entonces tendremos que recuperar todas las ruinas de la modernidad democrática y participativa, porque en mis últimos trabajos, en este libro que he referido reciente, yo hablo de ruinas semillas. Las ruinas son semillas. Hay que recuperar las celdas comunistas. Hay que recuperar las comunidades eclesiales de base, católicas, de la teología de la liberación. Hay que recuperar los círculos de cultura de Paulo Freire. Y tantas otras formas de organización popular que hay que organizar con una u otra lógica. Y toda esta lógica es una lógica oral. Por eso las ecologías de saber de que hablaba él, la ruptura epistemológica es tan importante, porque son conocimientos orales. Los intelectuales no saben hablar oralmente, no escriben. Por favor, tienen que luchar en que vuestras universidades les permitan que sus carreras no dependan solamente de trabajo escrito. Por eso la extensión va a ser un departamento estratégico en el futuro. Y esa es la discusión que vamos a tener en diciembre en Brasil. Él es cada vez más importante para exactamente recuperar el conocimiento oral en la sociedad y traerlo para dentro de la universidad. Porque la universidad ya no tiene apoyo de las élites. Las élites mandan sus hijos a las universidades globales. La lealtad, el apoyo social es la ciudad, es la comunidad, la que un día va a salvar esta universidad si los fascistas intentan, algún día nunca van a conseguir, si intentan hacerle daño, ¿no? Y esto que estamos nosotros, digamos, en pensamiento crítico muy lúcidos, no. Es por eso que yo paso mi tiempo a leer
la literatura de extrema derecha, los informes de la CIA. Es un error no leer esto, porque eso es que nos da una dimensión de que puede ser una sorpresa para ustedes. ¿Saben ustedes? Yo pienso que mencioné eso ayer, pero quiero mencionar ahora porque es importante, que los hijos de los grandes magnates de la internet, de Bill Gates, Zuckerberg, de todos estos que inventaron los Facebooks, etc., tienen sus hijos en colegios privados altamente elitistas, donde son prohibidos los laptops y los telemóviles, para que ellos aprendan a conversar, a concentrarse, a argumentar y a discutir. Las élites saben que sus élites necesitan de saber pensar y que las redes sociales son una manera de destrucción masiva de pensamiento, de concentración. Hoy un gobierno no tiene una concentración de más de 2 minutos. Por eso es difícil escribir ensayos. Por eso tanto joven está por ahí bloqueado para escribir sus monografías. Ven como ellos están pensando que vamos a volver a una nueva oralidad. Ya un grande jesuita en los años 70 hablaba de eso, Walterón, sobre las formas de oralidad. Está surgiendo ahora con los magnates. Entonces, les digo que tenemos realmente una tarea muy grande, a mi juicio muy excitante, muy novedosa, llena de oportunidades también, con muchos riesgos quizás. Pero tenemos adelante de nosotros una posibilidad de luchar por temas que nos fueron muy extraños durante mucho tiempo. Todo lo que era lo común, la tierra y territorio, que son tan importantes hoy. Son los problemas de los derechos humanos del futuro, que las universidades tienen que aprender dentro de la democracia, ver cuáles son los derechos humanos del futuro. Ahora que celebramos los 70 años, ¿cuáles son los grandes crímenes de lesa humanidad de nuestro tiempo? ¿Son solamente las guerras? No. Son los crímenes financieros que matan gente como nunca y los crímenes ambientales. Son los grandes crímenes de lesa humanidad. Entonces, es por ahí, ampliando el repertorio democrático, que podemos, ni una condición menos también aquí. Queremos todas las condiciones para radicalizar la democracia, porque es la única alternativa al fascismo que les digo, está llegando y está llegando de una manera muy disfrazada que nos puede engañar a todos y a todas. Muchas gracias. De este modo damos por concluida la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al doctor Boaventura de Sousa Santos. Por la presencia y la atención de todos ustedes, muchísimas gracias y buenos días.